Estamos ya sobre el escritorio de Cátedra Médica, las noticias, los comentarios, todo cuanto ocurre en el mundo de la salud. Lisario, ¿tú sabías que hay gente que marca enfermedades? Todavía la República Dominicana se encuentra en el Neolítico Superior. Cuando uno escucha de famosos curanderos, curiosos y demás hierbas aromáticas que se abrogan unas condiciones de ser personas que tienen la facultad de curar en diferentes localidades de la República Dominicana, no escasean la cantidad de legos, porque es la palabra que creo más decente que se puede decir, donde hay seguidores que, producto de un sistema de salud que es bastante deficiente, eso hay que decirlo, un sistema educativo también que es bastante pírrico, todavía hay personas que pues creen en las pociones y las botellas y las adivinanzas y cuantas cosas mágico-religiosas aparecen, y entonces hay personas que dicen, no, mira, yo marco hernia. Hay gente que marca hernia, que dice, usted tiene una hernia en la espalda, usted tiene en tal lugar y con esto se va a curar. Parecería que estamos en la Edad Media, en el Medioevo, donde no teníamos mucho de dónde agarrar, entonces cualquier cosa que decía un charlatán, pues era creíble. Pero hoy día estamos en el año 2025, oiga bien, el año 2025, donde los seres humanos van al espacio exterior, incluso ya compran un boleto y van al espacio exterior, y todavía hay gente que cree en eso. Doctor, bueno, ¿qué tenemos sobre el escritorio, Lizania? Varias informaciones hoy sobre el escritorio, y una de ellas, pues, para iniciar este segmento, es sobre salud mental. Y es que se establece que empleados con depresión y ansiedad son más frecuentes en las empresas de República Dominicana. Los empleados con este tipo de manifestaciones, tanto ansiedad, depresión, duelo e incluso ideación suicida, son frecuentes en los espacios laborales de instituciones públicas o privadas en el país, con el agravante de que muchas veces ni los compañeros de trabajo ni los ejecutivos a su cargo lo perciben. Así lo alerta la psicóloga clínica y especialista en el tratamiento de trastorno límite de la personalidad, Tania María, quien dijo que estas condiciones emocionales se observan en todos los niveles de mando de las empresas, por lo que se recomienda que en los espacios laborales faciliten primeros auxilios psicológicos a los colaboradores mediante el servicio de una terapeuta en planta. Primeros auxilios psicológicos, doctor, sí, un concepto que no había escuchado y que parece interesante. Bueno, mira, la verdad es que hoy también leía un artículo en paralelo a esto que señala Tania, la psicóloga que tú acabas de señalar. Leía un artículo en uno de los periódicos diferente a este, que hace alusión a la necesidad que se tiene en nuestro país a fortalecer el capítulo de salud mental por parte de las autoridades sanitarias. Y es que vemos acontecimientos. En lo que va de año hay aproximadamente unos 17 casos de feminicidio, pero entre esos casos de feminicidio, por ejemplo, el artículo hacía alusión a los casos de homicidio-suicidio, donde recientemente, tanto en Santo Domingo como en el interior, se han visto dos casos bastante relevante. El asesinato, por ejemplo, de la esposa, de un hijo, de una nuera, y luego entonces el suicidio de un miembro de la Marina de Guerra, de la Armada Dominicana, retirado, aclaro, pues se resalta en ese artículo. Y también el caso de otro hecho muy lamentable, donde también sucedió con la esposa, con un hijo, con armas blancas. Entonces, evidentemente que todo esto se toma como, digamos, como patrón o como modelo para ver la necesidad de que personas que aparentemente son funcionales, que van a su trabajo, que
nadie sospecha de que tienen una situación de agresividad larvada a lo interno y que en un momento determinado, como el caso de del ex miembro de las Fuerzas Armadas, pues este señor en la madrugada la emprendió contra todo el mundo. Y entonces esto probablemente es una situación que pudiéramos decir que es aislada. Bueno, el problema es que son muchos los casos que estamos viendo y que nadie parece estar enterado de lo que se está gestando en la mente, en el pensamiento de cualquier enfermo mental que ha sido pasado por alto, que no tiene diagnóstico, que no tiene tratamiento, personas que no han sido identificadas como peligrosas. Así que a lo más que se llega en nuestro sistema de salud con relación al tema de salud mental es a que si una persona tiene en un momento determinado un brote psicótico, entonces pues se lleva a un hospital para atender la crisis, pero no tenemos un sistema, digamos, de vigilancia, no tenemos un observatorio de comportamiento agresivo. O sea, hay muchas cosas y a todo eso entonces se suma que cuando pues pudiéramos estar identificando alguna situación de esta, de agresión, por ejemplo, en el seno de la familia, pues entonces el sistema de justicia es muy deficiente, no tiene los recursos, no se gestiona y muchas veces cuando es la mujer la que hace la denuncia, el orden de alejamiento se lo envían con la misma víctima, con la misma persona que puede verse afectada. Entonces, eso es bastante serio y entendemos que todos los días solamente nos referimos al tema porque podemos citar una situación de sangre donde ya pues se ha pagado un precio muy alto, donde la sociedad se ve enlutecida, donde se deja en la orfandad, donde se deja en la viudez, en fin, se dejan tantas situaciones para analizar, pero la violencia que se da en las calles. Somos un pueblo que pasó de ser muy, todavía el dominicano es alegre, el dominicano tiene un espíritu colaborativo, pero también el dominicano ha pasado a ser muy agresivo. Lo que pasa sobre todo en las calles, en las avenidas, el tránsito es caótico y genera también un comportamiento de mucha violencia. Claro. Y con relación a eso que usted señala, doctor, si nosotros notamos la tendencia alrededor de tragedias como estas, que hablamos sobre el tema cuando salen a la luz situaciones tan lamentables como esa que vivimos iniciando el lunes, teníamos ya ahí esa noticia trágica, pues cuando se aborda a la gente del entorno, los vecinos regularmente dicen no, que era una persona tranquila, que era una persona que no se metía con nadie, que era una persona, de hecho, cristiana en muchos de los casos han mencionado. Entonces hay que estar alerta a esos cambios sutiles que puede tener una persona en la conducta, que quizás el entorno, los vecinos, compañeros de trabajo no logran percibir, pero a veces en el seno del hogar, en esa dinámica familiar, hay algo que se altera y que usted puede quizás pasar desapercibido y puede terminar en una tragedia como esta, que pudo ser mayor porque uno de los hijos terminó herido y se sobrevivió al acto porque logró huir. Y es una situación muy lamentable en la que también nosotros debemos seguir trabajando, como usted mencionaba, el tema de la justicia, cómo está manejando los casos de violencia, y de hecho veía a Farideh Raful hablando de que las mujeres deben denunciar. Eso no cambia nada, porque es que al final, como bien usted indicaba, doctor, luego de esa denuncia, luego de ese papel de orden de alejamiento, es cuando se exacerba la violencia en ese hombre, en ese agresor, y termina en un hecho trágico como este, en donde una mujer pierde la vida. O sea que aquí hay muchos temas que nosotros debemos trabajar, temas de educación desde el hogar, enseñar a los niños desde pequeño al tema de una masculinidad responsable, positiva, de respeto hacia la mujer, a la mujer también, a la no tolerancia a la violencia, y todos estos aspectos
aspectos que tienen que ver con consecuencias, justicia, seguimiento a los casos, protección a las víctimas, para que nosotros entonces tengamos menos casos trágicos como estos que en definitiva pues sensibilizan a toda la población y enlutecen a una sociedad. Y yo pienso que el papel de la escuela en todo el comportamiento de la sociedad, pues definitivamente juega un papel crucial. Y desde las escuelas nosotros tenemos una dinámica que marca el comportamiento de ese ser humano que está pequeñito, que está formándose o deformándose, y nos damos cuenta ahí que los patrones que la sociedad tiene, pues ahí se pueden modificar, ¿verdad? O se pueden perpetuar, o se pueden acentuar. Entonces hay una serie de, digamos, de referentes que es necesario seguirlo fortaleciendo en el seno de la escuela, como la figura de autoridad, como la figura de respeto, como la figura de tolerancia. Todos esos valores que el ser humano pues encarna, que debe tener en la sociedad en la que nos manejamos, es necesario que se fortalezca desde la escuela. La escuela es un escenario santo, sagrado, porque allí se están formando a los seres humanos. Pero, ¿qué decir de nuestras familias? ¿Qué decir de nuestros hogares? En muchas ocasiones los conflictos que vive la sociedad son producto de la familia resquebrajada, desarticulada, y eso pues evidentemente se desborda en situaciones de esta naturaleza. O sea, son muchos los ejemplos y los matices que tienen estos actos de violencia, de enfermedad de la sociedad, porque es como al final uno concluye que la sociedad tiene brotes de una enfermedad, aparece en un momento determinado un brote o aparece una epidemia de violencia. Bueno, pues entonces hay que empezar a poner las medidas preventivas para que esa situación empiece a descender, porque todo por el contrario, las asimetrías de las inequidades en la sociedad hacen que la gente haga brotes, pero hay necesariamente que identificarlo para que esta situación pues no siga aumentando como una espiral que muchas veces se ve y se aprecia de esa manera. Así es. Bueno, pasando a otra información, doctor, este lunes 31 de marzo se conmemoraba el Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Colon. Y justamente en el contexto de esa conmemoración, pues se están exponiendo algunas situaciones reales con relación a esta patología oncológica, y es el hecho de que el cáncer de próstata está apareciendo en hombres de hasta 40 años. Sabemos que hay una recomendación de parte de los expertos en el área, gastroenterólogos y demás, de poder realizarse una colonoscopía a los 45 años para verificar que esté todo en orden y poder identificar a tiempo este tipo de cáncer. Sin embargo, el hecho de que esté apareciendo en pacientes más jóvenes, pues nos mueve a seguir educando a la población con relación a poner atención a las manifestaciones, síntomas, cambios, por ejemplo, en el patrón evacuatorio, sangrado en las heces. Todos estos son signos de alerta que deben mover a una persona a buscar ayuda con un profesional en el área y a descartar que se trate de una patología de este tipo, porque lo que ocurre es que si aparecen personas con edades menores a lo que regularmente se establecía que era una enfermedad para hombres mayores, pues entonces tenemos ahí el riesgo de que el paciente llegue quizás en etapas avanzadas, y eso es lo que no queremos. Por eso, pues aprovechamos que se está celebrando esta semana esta fecha de prevención contra el cáncer de próstata para poder entonces hacer ese llamado a la gente de buscar atención a tiempo, y sobre todo a los hombres de buscar esa evaluación de parte de los profesionales en el área. Yo pienso que con el tema de las enfermedades que atacan más sobre todo al hombre, porque evidentemente no es que quizás son enfermedades de hombre, el tema del cáncer de próstata pues es obvio, ¿verdad? Pero el cáncer de colon y todas las enfermedades cardiovasculares, el problema
de los traumas, todo ello, las enfermedades, pues se acentúan casi siempre más en el hombre por la cultura que hay en el hombre de no ir donde el médico, de no hacer medicina preventiva, de no hacer chequeos previo a problemas serios. Y entonces, por ejemplo, hay personas que nunca en su vida han visitado a un cardiólogo, nunca en su vida han ido donde un internista, no conocen la puerta del consultorio de un médico de familia y llegan ya a los 60, a los 70 años de edad y aparentemente tú dices, bueno, ya el que a los 70 años no tiene, no, es que la expectativa de vida en nuestro país sigue aumentando y en el mundo sigue aumentando. Y es muy penoso que una persona de 40 años pues termine con un cáncer de colon cuando no tiene por qué serlo. ¿Por qué? Porque su papá tuvo cáncer de colon o la mamá. Entonces ya ese es un factor de riesgo. Pero aun cuando nadie ha tenido identificado o que no haya conocimiento, porque ese es otro detalle, hay mucha gente que fallecen y no se sabe la causa, no se establece diagnóstico, entonces por lo tanto es una información que ustedes conocen, no que no existe en su familia. Entonces ahí está el tema. Esos protocolos y esas guías que establecen, bueno, mire, a los 40 años se requiere que usted sea 40, 45 años. Ya hay más o menos es el consenso entre urólogos y el caso de los gastroenterólogos. Hacer una colonoscopia a los 45 años, bueno, pues ya usted sabe, tiene que empezar a planificar eso. Tiene 50 años, tiene 60 años y no ha hecho una colonoscopia, está jugando números para sacarse un problema serio. Y entonces cuando ya el cáncer está desbordado, entonces ya lo que nosotros estamos buscando es ver calidad de vida. Pero con el cáncer de colon, con una colonoscopia, perfectamente se puede extirpar ese pólipo, esa pequeña tetita que está dentro del colon y que puede ser no solamente diagnóstica, sino que usted puede tratar. Al quitar ese problema, pues quita ya el cáncer que se va a desarrollar en años posteriores. Entonces, es una necesidad fortalecer la atención primaria, fortalecer que esos programas que están escritos, que están definidos, pues se lleven a cabo, y eso es lo que hace la diferencia entre países como los nuestros y países que tienen niveles de desarrollo, índice de desarrollo humano como estándar de vida. Así es, hay otra información, doctor, que la sirve la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, presidida por nuestro querido doctor Alfredo Matos Hopperman. Están haciendo la alerta sobre la realización indebida de pruebas por personal no especializado, lo que pues pone en riesgo el tema de la salud de la gente. El doctor Matos Hopperman, presidente de esta entidad, destacó que la espirometría es una prueba de función pulmonar crucial que mide la cantidad y velocidad del aire inhalado y exhalado. Sin embargo, está siendo realizada por personas y centros que no son especializados en el área de la neumología, y este tipo de pruebas pues es útil para diagnosticar enfermedades respiratorias como el asma y el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El doctor Matos Hopperman enfatizó que este tipo de pruebas deben realizarse únicamente por profesionales especializados en entornos adecuados y sanitarios para poder asegurar resultados precisos y evitar contaminación. Además, subrayó que la espirometría es esencial para las evaluaciones preoperatorias, tanto en pacientes con antecedentes de enfermedades respiratorias como en aquellos que están sanos. Este tipo de prácticas, que ya hemos hablado aquí del intrusismo en diferentes áreas de la salud, pues ahora en el área de la neumología es importante tomar en cuenta esta observación, esta alerta que hace la Sociedad Dominicana de Neumología, porque la ciudadanía debe estar pendiente, informada
debe saber qué tipo de cosas tomar en cuenta a la hora de realizarse pruebas, de realizarse procedimientos, de realizarse estudios para poder garantizar que los hallazgos, que el éxito de ciertos procedimientos y el diagnóstico que se establezca a sus condiciones de salud sean certeros y realizados por profesionales competentes y habilitados. En ese sentido, pues nosotros desde aquí nos hacemos eco de esta alerta que hace la Sociedad Dominicana de Neumología. Y todo eso, entonces, yo pienso que entra dentro del intrusismo, dentro de un problema que se ha venido gestando hace mucho tiempo por parte de personales del área de la salud que no tienen las competencias, pero que inciden entonces en áreas donde no le corresponde. Entonces, ahí vienen los problemas muchas veces, donde, por ejemplo, hay centros que son muy celosos con relación a las evaluaciones. Tú vas a operar un paciente en X o Y centro y dices, nosotros no aceptamos a evaluaciones, por ejemplo, cardiovasculares de otros lugares que no sean estos. Imágenes incluso, ¿verdad? Dicen, hay que repetir. ¿Y eso por qué se da? Bueno, por la poca credibilidad que muchas veces se tiene de estudios que son fundamentales para tomar decisiones. Entonces, eso es una práctica que vemos ahora que se está yendo a la parte clínica. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque entonces estamos viendo que la situación que está en otras áreas se está extrapolando también a la medicina clínica. Y eso es bastante peligroso. Así que a luchar para que esa práctica se decale y que nosotros no tengamos entonces más personas con vocación de intrusismo, de involucrarse entonces en este caso en evaluaciones neumológicas que corresponden a expertos. Eso le corresponde a un neumólogo, eso le corresponde a una persona que se entrenó en eso, cuya interpretación no lo da la máquina, cuya interpretación la establece el mismo profesional. Así mismo. Bueno, señores, vámonos a una pausa. Entramos en breve con el tema fuerte del día de hoy. El doctor Ángel González Medina estará hablando de esos suplementos que la gente, como en el mundo masculino, que siempre se anda buscando esos afrodisíacos, en el mundo de la cardiología, la gente anda buscando doctor, yo necesito ver si hay un suplemento. Entonces, esos suplementos para la salud cardiovascular, ¿son reales o son mitos? El doctor Ángel González Medina, hablando hoy en cardiología, como cada miércoles, de presión arterial, de insuficiencia cardíaca, de todo lo relativo al corazón, nos va a conversar sobre este particular. Cátedra Médica por